Hola, esto es Química en 30 minutos. Estamos en el área temática de estructura atómica. Contenido, clasificación de sustancias. ¿Cómo se aborda esto en el temario? Es un parte del inciso de el área temática de estructura atómica. Clasificación de la materia en sustancias puras, elementos y compuestos y mezclas. Vamos. Tenemos acá imágenes, ¿no es cierto?, de algunos elementos de nuestra vida cotidiana. El agua que bebemos, la sal que usamos en la comida y el aire que respiramos. ¿Cómo podríamos clasificarlos y qué propiedades nos ayudarían a diferenciarlos? Bueno, todas ellas corresponden, ¿no es cierto?, a sustancias que podemos clasificar según su composición química. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? ¿Cuáles son las definiciones fundamentales para el área temática de estructura atómica? La primera de ellas son los elementos. Y tenemos que recordar que un elemento es el tipo de sustancia química más simple de la materia con propiedades físicas y químicas únicas. Consiste en un solo tipo de átomo y por lo tanto no puede descomponerse por ningún método físico o químico. Cada elemento tiene un nombre definido y una abreviatura específica, los denominados símbolos químicos. Pese a que no es un contenido ya que se aborda, tabla periódica, sí es necesario recordar la clasificación de los elementos. Se anotan con letra mayúscula, si son dos letras, una mayúscula y una minúscula. Ordenados, ¿no es cierto?, según sus propiedades físicas y químicas. Cada elemento es único porque las propiedades de sus átomos son únicas. ¿Ya? Tenemos acá elementos de la vida cotidiana, sobre todo de la vida, ¿ya? Como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Cada uno de ellos tiene propiedades distintivas que vamos a ir viendo en las siguientes cápsulas. Desafíate. Tenemos acá varios números. Por ejemplo, el carbono tiene 12, 6, 2,55 y 1086,5. Dice, averigua a qué corresponden cada uno de los valores presentes alrededor de cada elemento. Te pueden servir para entender la tabla periódica que va a estar presente en el facsímil de la PAES regular. Ahora, los elementos no están solos en la naturaleza. Comúnmente están unidos a sí mismos o están interactuando con otros elementos. Entonces, un compuesto consiste en dos o más elementos diferentes que están unidos químicamente. Tenemos ahí, por ejemplo, el dióxido de carbono, un carbono y dos átomos de oxígeno. Tenemos también el oxígeno, un elemento que se une a sí mismo para ser estable. Y por último, el clásico, el agua, un átomo de oxígeno unidos a dos hidrógenos. Entonces, un compuesto consiste en dos o más elementos diferentes que están unidos químicamente. Ahí tenemos el ácido clorhídrico, ácido nítrico y ácido sulfúrico, que son ya estructuras más complejas. ¿Ya? Y ahí te invito a desafiarte. ¿Por qué estas tres sustancias se denominan ácidos? ¿Podría tener que ver algo en su estructura o algún elemento que compartan en común? Ahí averígualo. ¿Qué diferencia hay entre elementos y compuestos? Esto es súper importante. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos sodio y cloro. Y podemos ver que el sodio es un metal que es bastante blando, ¿ya? Y es bastante reactivo con el agua. En cambio, el cloro es un gas medio amarillento y está encerrado, por ejemplo, en este balón. Ahora, lo que ustedes conocen como cloruro de sodio es la unión iónica entre el sodio y el cloro, pero no tiene nada que ver con los elementos sodio y cloro en apariencia, ya que es granulada, es una estructura cristalina, se usa para condimentar alimentos y es inocua. Si nosotros tragamos sodio metálico o cloro gaseoso nos intoxicamos, pero el cloruro de sodio lo ocupamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí por ejemplo tenemos algunas diferencias notables. El sodio tiene un punto de ebullición de 800 grados, mientras que el cloro de menos 34 grados bajo cero. Y el cloruro de sodio tiene un punto de ebullición aún más alto, 1413 grados. Los colores y estado de la materia son distintos. Mientras el sodio es sólido y plateado, el cloro es amarillo y verdoso en estado gaseoso. Pero el cloruro de sodio es totalmente distinto. Es un sólido incoloro y cristalino. Ahora, si el cloro es un gas venenoso y el sodio es un metal reactivo, ¿por qué el cloruro de sodio es tan seguro para el consumo? Y ahí, algo súper importante que debes considerar para esta PAES, que los compuestos tienen propiedades diferentes a los elementos que los forman, debido a que los nuevos enlaces químicos que se crean, es decir, la interacción entre sodio y cloro, altera las propiedades de sus elementos y generan otras propiedades físicas y otras propiedades químicas. ¿Ya? Un aspecto clave que debes considerar para esta PAES es que elementos y compuestos son sustancias puras. Pero ojo, por separado, es decir, si tienes un conjunto de elementos y son todos iguales, es una sustancia pura. Y por otra parte, si tienes un balón, por ejemplo, como el que vimos en delante, lleno de dióxido de carbono, también estaríamos hablando de una sustancia pura. Ahora, ¿cómo podríamos ordenar y clasificar los elementos? Lo podríamos clasificar primero por sus propiedades físico-químicas. ¿Ya? Ahí tenemos una tabla periódica, un tanto más compleja que la que aparece en el facsímil,
¿ya? Se incluyen elementos representativos y de transición. Recuerda que en la PAES solo se consideran algunos elementos básicos representativos, ¿ya? Por ejemplo, podríamos clasificarlos en metales, no metales y metaloides. También podríamos clasificarlos según su estado de agregación. La mayoría de los elementos, por ejemplo, son sólidos, como el hierro, el sodio y el carbono, y algunos son líquidos, como el mercurio y el bromo. Y algunos son gases, como los gases nobles y algunos no metales, como el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. Ahora, ¿cómo podríamos ordenar y seguir clasificando los elementos? Podría ser por la apariencia, ¿no? O por el color. Tenemos ahí cobre, azufre y aluminio. Ambos en estado, los tres en estado sólido, pero con diferentes colores y texturas. Entonces, algo clave aquí es que no podemos diferenciar a simple vista elementos a no ser que tengan propiedades distintivas. Acá también tenemos tres tipos de sulfato. Sulfato de magnesio en color blanco, granuloso, sulfato de cobre, de aspecto mineral, ¿no es cierto? Rocoso, translúcido. Y sulfato de aluminio también. Entonces, algo clave también, no podemos diferenciar a simple vista los compuestos, a no ser que tengan, obviamente, propiedades distintivas. Es decir, a nivel macroscópico o a la luz de nuestra vista, no podríamos diferenciar entre el sulfato de cobre y el azufre. Y ahí no podríamos saber si es elemento o compuesto. Entonces, ¿cómo podríamos sí diferenciarlos claramente? Y algo que le gusta a la PAES regular hacerlo es diferenciarlos a nivel microscópico. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero, que una molécula es una estructura formada por dos o más átomos. Y estos átomos pueden ser del mismo elemento o de diferentes elementos. Tenemos, por ejemplo, acá el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular y el cloro molecular, el fósforo blanco y el ácido clorhídrico. Por otro lado tenemos el término compuesto, ¿ya? Que es un compuesto, una sustancia química formada por átomos de diferentes elementos combinados en proporciones fijas mediante enlaces químicos. Por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, cloruro de sodio, glucosa y nuevamente el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Las moléculas pueden estar formadas por átomos del mismo elemento, mientras que los compuestos siempre tienen átomos de distintos elementos. Ahora sí, lo que le gusta al DEMRE es que nos pongamos y nos situemos en escenarios a nivel microscópico, como las imágenes que tenemos ahí. Tenemos esferas en 4 escenarios hipotéticos que se están moviendo. Podemos ver que algunas son elementos, otros compuestos, y hay otro que tiene varias combinaciones. Podríamos decir, por ejemplo, que la A, la esfera violeta, son átomos de un mismo elemento. La B podríamos decir que son moléculas de un mismo elemento. La C podríamos decir que son moléculas de distintos elementos. Y ya incorporamos un nuevo concepto que se puede hacer presente a nivel microscópico, el término de mezcla, que es cuando ya tenemos un elemento o un compuesto, varios elementos, varios compuestos o una combinación de elementos y compuestos diferentes. En este caso tenemos la mezcla de dos elementos y un compuesto. Ahora, ¿se puede usar indistintivamente el término compuesto y molécula? Sí, salvo que estemos hablando de elementos diferentes. Por ejemplo, si hablamos de Cl2, H2N2, es más pertinente usar el término molécula. Ahora, ¿cómo podríamos ir detallándolo a nivel microscópico? Por ejemplo, acá tenemos la siguiente figura también encerrada en un círculo. Representa una estructura regular de dos átomos diferentes, por lo que es un compuesto. Por ejemplo, ahí podría ser una imagen ilustrativa del cloruro de sodio. Tenemos ahí también otra estructura, compuesta por átomos idénticos, sin combinación con otros elementos. Podría ser un elemento en estado puro, ya sea sólido o líquido, por ejemplo el hierro. Y ahí tenemos también ese movimiento, esa estela que están dejando esas figuras ahí, significa que probablemente sean gases. Y son dos elementos unidos químicamente. Por lo tanto, sería una molécula, ¿no? Son ser moléculas diatómicas, lo que sugiere un gas puro compuesto por dos átomos unidos. Podría ser hidrógeno, que no es H2, sino que es hidrógeno molecular. Siempre cuando tengas H2, N2, O2, nunca lo digas de esa forma, dilo hidrógeno molecular, nitrógeno molecular, cloro molecular. Ahora, aquí tenemos más representaciones. Tenemos ahí, en la parte superior, los átomos están libres y separados, lo que indica que es un gas monoatómico, probablemente un gas noble. ¿Ya? Tenemos también ahí abajo, en la segunda imagen, algo que contiene distintos tipos de moléculas. ¿Ya? Podría ser una mezcla de gases. Y acá tenemos compuestos, son todos idénticos, pero es la interacción entre dos tipos de elementos que están unidos formando un compuesto. Podría ser, por ejemplo, el metano. Estas representaciones son muy usuales en algunos ejercicios tipo PAES, para que lo tengas en consideración, sobre todo cuando hablamos de un concepto que vamos a ver a continuación, que es el de mezcla. ¿Ya?
¿Qué son las mezclas? ¿Ya? Ahora que sabemos que el cloruro de sodio es un compuesto, ¿qué pasa si lo adicionamos al agua? Las mezclas, recuerda, combinan uno o más elementos y compuestos, pero ojo, sin cambiar su composición química. Entonces, tenemos dos tipos de mezclas. Y la primera que vamos a definir es la mezcla homogénea, que es una combinación de dos o más sustancias en la que sus componentes se distribuyen de manera uniforme. Y esa palabra es clave, de manera uniforme. Es decir, no podemos distinguir los elementos o compuestos que están formando a simple vista. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia aquí fundamental con los términos elemento y compuesto? Cuando hablamos de elemento y compuesto, hacemos referencia a la identidad de la materia, mientras cuando hablamos de mezclas, hablamos de la organización de la materia. Son niveles conceptuales diferentes de entender la materia. Por otro lado, ¿qué pasa cuando no podemos distinguir los elementos? O los podemos distinguir. Tenemos una mezcla heterogénea. En este caso, la composición no es uniforme y podemos distinguir los componentes a simple vista. ¿Ya? Entonces, vamos a retomar el tema de diferencia entre compuesto y mezcla. Recuerda que las mezclas se diferencian de los compuestos en tres aspectos principales. Las proporciones de los componentes pueden variar, las propiedades individuales de los componentes son observables y se mantienen, y los componentes pueden separarse por medios físicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de hierro y azufre, que no es lo mismo que el compuesto sulfuro de hierro. Si te fijas, la mezcla permite la separación del hierro y el azufre, mientras que cuando ya hay una interacción química entre estos dos elementos, ya tiene una propiedad diferente. Por ejemplo, ya no se puede separar el hierro usando un imán como se ve en la figura. Ahora, ¿cómo podríamos ordenar y clasificar las mezclas? Podríamos clasificarlas como mezcla homogénea, ¿no es cierto? Una composición uniforme, no se distinguen sus componentes a simple vista. No tiene límites visibles, por lo que los componentes son átomos, iones o moléculas individuales. Ahí, por ejemplo, tenemos un video de preparación de cemento, que claramente dejamos de ver los componentes que se prepara el cemento y se genera una mezcla homogénea. Ahora, ejemplos de mezclas homogéneas para que lo tengas en consideración para la PAES. ¿Ya? Líquidos, por ejemplo, son soluciones homogéneas, y eso se ve en reacciones químicas y estequiometría. Agua con azúcar, vinagre, alcohol, leche, café negro o agua salada. Tenemos también sólidos homogéneos, como el acero, el bronce, el latón y el oro de 18 quilates. Tenemos también mezclas homogéneas en gases, como el aire, el gas de cocina y los gases medicinales. ¿Ya? Las mezclas heterogéneas, recordemos cuando tienen uno o más límites visibles entre sus componentes. Por lo tanto, su composición no es uniforme, sino que varía de una región a otra. Como tenemos ahí la típica ejemplificación de agua con aceite. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Tenemos también líquidos heterogéneos. Por ejemplo, el típico aceite y agua, el jugo de naranja con pulpa, la sopa de verduras, la vinagreta y la leche, pero la leche cuando está cortada, ya que se forman grumos. Tenemos sólidos heterogéneos como el granito, la arena con piedras, sal con pimienta molida y la ensalada mixta. Y tenemos gases heterogéneos como el humo, la niebla y la espuma de afeitar. Entonces ya tenemos una clasificación ¿ya? De mezclas homogéneas y de mezclas heterogéneas. Todos estos tienen propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, tenemos ahí tres tipos de acciones: el agua hirviendo, el hierro oxidándose y el azúcar disolviéndose. Tenemos que distinguir si son propiedades físicas o químicas. Por ejemplo, el agua hirviendo es una propiedad física, pero no es una propiedad química. El hierro oxidándose es una propiedad química, pero no es física. Y el azúcar disolviéndose es una propiedad física. ¿Cuál es la distinción? Que las propiedades físicas se pueden medir sin alterar la composición de una sustancia. En cambio, una propiedad química describe su capacidad de transformarse en otra sustancia. Ahora, ¿todas las propiedades dependen de la cantidad de sustancias? Tenemos acá dos definiciones importantes, lo que son las propiedades intensivas por un lado y las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancias, mientras que las extensivas sí lo hacen. Ejemplos de propiedades intensivas: tenemos la densidad, el punto de ebullición y la conductividad eléctrica. En cambio, de propiedades extensivas tenemos, por ejemplo, la masa, el volumen y la energía. Recuerda que las propiedades extensivas cambian con la cantidad de materia, las intensivas no. Algo clave para que lo tengas en consideración para la PAES: la mezcla entre una o más sustancias no implica que exista una reacción química entre los componentes. En síntesis, el agua potable es un compuesto ya que está formado por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. La sal de cocina también es un compuesto, pues está constituida por sodio y cloro unidos químicamente. El aire es una mezcla homogénea, compuesta por diferentes gases que no reaccionan químicamente entre sí, manteniendo sus propiedades individuales. Los elementos, recuerda, están formados por un solo tipo de átomo y no pueden descomponerse en sustancias más simples, como por ejemplo el hierro y el oxígeno.
Los compuestos, recuerda, están formados por dos o más elementos, unidos químicamente. Eso ha sido todo por hoy. Abordamos la clasificación de la materia en sustancias puras, elementos y compuestos y mezclas. Esto fue Química en 30 minutos. Vamos con todo.